Como era de esperarse, el lunes de esta semana inmediatamente pasaron las marchas y las manifestaciones de la oposición. Los medios tradicionales de comunicación llenaron sus medios de toda la información referente a lo que había sucedido en estas marchas, pero más que todo frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, frente a lo que fue estas marchas, lo que opinaba frente a las personas que habían salido a las calles a manifestar su descontento y por supuesto la invitación que le hacía a las personas que son afines a este gobierno nacional para que lo acompañaran en una nueva manifestación como él lo hacía antes en las plazas, en las calles, este próximo 1 de mayo, en el día en el que se conmemora el Día del Trabajador. Varios periodistas de la W, entre los que se encontraban en esa emisión Julio Sánchez Cristo, Juan Pablo Calvás y otros periodistas, dialogaron sobre lo que ellos pensaban respecto a estas manifestaciones y frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Varias inconsistencias y por supuesto varias dudas frente a lo que ellos mencionaron en vivo a través de sus micrófonos. Inicialmente, Julio Sánchez Cristo resulta mencionando que supuestamente el presidente Gustavo Petro tuvo una cucharada de su propia medicina por el llamado que el presidente había hecho a decretar un día cívico el pasado 19 de abril, día en el que se buscaba que las personas tomaran conciencia sobre el uso del agua y el ahorro de la energía. Según Julio Sánchez Cristo, no hubo ninguna retribución, no se ahorró agua ni se ahorró energía, lo cual es una completa mentira, porque sí hubo investigaciones que determinaron que efectivamente sí hubo ahorro de energía en el día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro. Adicional a esto, también se atreven a comparar al presidente Gustavo Petro y a su gobierno con el entonces gobierno del expresidente Iván Duque, mencionando que si supuestamente el presidente Gustavo Petro se iba a hacer el de la vista gorda y no iba a dialogar con las personas que salieron a marchar el pasado 21 de abril. Pero se les olvida que de hecho pusieron como ejemplo el estallido social del año 2021. Pero allí en ningún momento mencionaron que el presidente Gustavo Petro les dio todas las garantías a la oposición para que pudieran salir a marchar, que salieron a marchar en paz y que, contrario a lo que sucedió en el año 2021, el entonces presidente Iván Duque decidió lanzarles el SMAT a los jóvenes. Estos jóvenes que por supuesto no iban a marchar por un andén, tal cual lo hizo la oposición este domingo 21 de abril, y que a ellos, pese a que también estaban bloqueando calles principales de nuestra ciudad, pues en ningún momento se les lanzó el SMAT. Tuvieron todas las garantías y el derecho a la movilización social, como lo menciona la Constitución Política de nuestro país. Claramente, las comparaciones que hizo Juan Pablo Calvás de comparar al presidente Gustavo Petro con Iván Duque, pues creemos que como que no vienen al caso, ¿no? No hay punto de comparación. Escuchen ustedes por favor lo que mencionan algunos periodistas de esta cadena radial de la W, que dejan interrogantes sobre la información que están transmitiendo a sus oyentes y por supuesto la posición que están adoptando frente a estas marchas de la oposición y las marchas que convocó el presidente Gustavo Petro para el 1 de mayo. Pues Joana, al presidente ayer le dieron de su propia medicina. Si él ha hablado de ese poder constituyente de la calle, ayer se lo demostraron. Ayer se lo demostraron. El presidente puede intentar entonces convocar a una marcha más grande el 1 de mayo. Y luego entonces la oposición convocará a otra más grande y así se irá su gobierno. Yo creo que ahí es donde se equivoca el gobierno. Y lo que hay que es escuchar a unos y a otros. Las marchas que convoca el gobierno, pues básicamente tienen un carácter distinto. Primero, porque tiene a todos los empleados del gobierno. Ojo, ayer mucho empleado del gobierno estaba en la marcha. Entonces, esto no es ahora de convocar a los empleados del gobierno, de traer en buses a las comunidades indígenas a Bogotá. No, lo de ayer fue espontáneo. Yo no identifiqué, me imagino que había políticos en la marcha, ni más. Sí, claro, lo sabía, Julio. Sí. Pero recuerde y no usted, se ocultaron. Pero recuerde usted que si hubo algo que tuvo de particular esta marcha, aunque por supuesto quienes
en diversos escenarios actuaban como voceros, eran integrantes de la oposición. La realidad es que lo que querían o lo que se quiso hacer por parte de los convocantes era que esto no tuviera un matiz político. De hecho, no hubo tarima por eso. La gente salió, la gente marchó. Menos mal. Exactamente. Menos mal que no hubo tarima. Y pues es que el tuit del presidente Gustavo Petro, primero, aunque reconoce el número de la marcha, no reconoce el motivo de fondo de la marcha, no hay autocrítica en el tuit del presidente, como si lo hubo en el de Laura Sarabia, por ejemplo. Yo voy a tomar la jurisprudencia de Juan Pablo. Olvidémonos del número. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en el número. Eso había mucha gente. Había muchísima gente. Demasiada gente. Demasiada gente. No se veía tanta gente hace mucho tiempo en las calles. Es cierto. Yo creo que lo que debemos leer es el trino de Laura Sarabia. Exacto. Sí, que por eso es nuestro tema del día, porque Laura Sarabia sí dice lo que... tenemos, sí, claro. lo tenemos a la mano. No, fue el que yo le leí hace un momento, Julio. Volvámoslo, Listo, mira, volvámoslo a leer. Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. Eso es. Corto, sensato y acepta la importancia de las marchas. Y dice, óigame, reflexionemos sobre lo que pasó ayer. Claro. Entonces, ¿qué le corresponde al gobierno ahora? Es decirle a la gente que marchó ayer, por favor, véngase para acá, nos sentamos y hablamos. No nos vamos a poner de acuerdo seguramente, pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la dificultad que ustedes ven? ¿Qué les ha molestado? ¿En qué no están de acuerdo? ¿En qué están de acuerdo? Lo dice Laura Sarabia, ¿no? Claro, y varios ministros. Julio, varios ministros también estuvieron ahí, el ministro del Interior, la ministra de Ambiente. Cuando usted lee las cuentas de Twitter de X de los ministros, pues usted se da cuenta que están en ese sentido. La declaración del ministro cuando hizo el balance aquí en Bogotá con el comandante de la policía también iba en ese sentido. Sin embargo, pues yo creo que lo primero, Julio, es que el presidente escucha a su gente, que escucha a los que lo están rodeando de su círculo cercano, porque parece que él va por otro lado. Y ese tuit que acabamos de leer del presidente, pues así lo dice. Él, por ejemplo, dice que las personas que salieron a marchar quieren volver a un pasado paramilitar, a un pasado donde asesinaban jóvenes, y yo no creo que la gente que salió a marchar ayer quiera eso, Julio. Él dice, por ejemplo, que ahora sí tienen que escuchar la voz y el apoyo del pueblo. Entonces los que salieron ayer no son el pueblo. O sea, acá él es el presidente de todos los colombianos, no solo de los que votaron por él. ¿Quién es el pueblo? O sea, ¿acaso entonces la gente que sale a las calles no es pueblo? Él mismo ha dicho que el poder constituyente está en la calle, y cuando salen estas personas entonces no es válido y no es el pueblo. Él quería el poder constituyente, la calle. Ayer la calle le habló. La calle le habló. Y se le devolvió el boomerang. La calle le habló. La calle no está contenta. Y allá había mucha gente en la calle. Que el 1 de mayo entonces vuelven a salir todas las centrales obreras y vienen las comunidades indígenas en buses desde todo el país y bueno, también habrá que escucharlos, pero ojo al mensaje de ayer, que es un mensaje espontáneo, pero sin convocatoria política. Mire, Julio, hay que mirar hacia atrás, y al presidente Petro, que además le gusta revisar la historia y hacer y hablar con grandilocuencia sobre aquellas lecciones que nos ha dejado el pasado. Hace unos cuantos años, 4 años, si mal no estoy, hubo unas protestas masivas en el país que luego se convirtieron, pues, en una parálisis de Colombia. El presidente Petro estaba en la oposición. Y, bueno, muchos de quienes hoy hacen parte del gobierno estaban en la oposición al gobierno Duque. Y en ese momento lo que le criticaban al gobierno Duque era que no escuchaba la protesta social y que no escuchaba a quienes salían a la calle y que miraba para otro lado. ¿Va a hacer el presidente Petro exactamente lo mismo que le criticaba a Iván Duque? Eso sí que sería ir en contravía de lo que se prometió hace muchos años. Bueno, muchos años no, hace 2 años durante la elección. Y es una diferente forma de hacer política. Porque si va a mirar para otro lado desconociendo un llamado de la calle, es lo mismo que Duque. Y es que estas marchas, por supuesto, dieron para hablar de absolutamente todo. Y entre eso, un oyente, Adair Lamprea,
que llamó a la W Radio, les cantó la tabla específicamente a Julio Sánchez Cristo, que estaba allí en la emisora, y en vivo les dejó claro que la oposición utilizó a sus manifestantes, que utilizó a las personas para que salieran a marchar a punta de mentiras, de desinformación, de falsedades, de calumnias, típico de lo que hace la oposición. Por supuesto, le dejó claro a él y a toda la audiencia de que en Colombia hay democracia, contrario a lo que muchos periodistas y a lo que varias personas de la oposición mencionan, de que supuestamente estamos en un estado en el que el presidente Gustavo Petro no respeta absolutamente nada, de que supuestamente este es un dictador. El presidente Gustavo Petro demostró ese día de las marchas que esto es una completa mentira y que la oposición, al igual que las personas que son afines al gobierno nacional, tienen todo el derecho de salir a las calles a mostrar su inconformismo y, por supuesto, a marchar. Escuchen por favor ustedes estos grandes argumentos que utilizó Adair Lampreda para dejar en evidencia la realidad de este gobierno nacional, la realidad de lo que menciona la oposición y, por supuesto, de lo que mencionan algunos periodistas de esos medios tradicionales de comunicación. En Francia, Julio. Su opinión. Las marchas ayer se demostró en Colombia que Colombia hay un gobierno demócrata, hay un demócrata que se llama Gustavo Petro. El presidente mostró a los colombianos que en Colombia se respeta la manifestación, algo que no lo pueden hacer los dictadores y lo que quieren tratar de mostrar que Colombia es un chavismo, que Colombia es la dictadura, y eso es totalmente falso. Se demostró que en Colombia se puede salir a las calles, pero también hay que mostrar, Julio, que en Colombia ayer simplemente ganó la mafia, ganaron los corruptos, ganaron los asesinos, los que no quieren que Colombia cambie, ganó el analfabetismo, las personas que fueron engañadas porque no sabían, no tenían ni idea a qué se refería, a qué habla, qué dicen las reformas que presenta el gobierno nacional. Entonces ese es el problema en Colombia. Estamos en este momento buscando salidas, buscando gobernar, tratando de sacar a Colombia adelante para llevarla a una Colombia de verdad mejor para todos, pero sin embargo las mafias y los corruptos y los partidos tradicionales continúan trabajando para que esto no pase.